Aunque la dictadura que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985 fue cívico-militar y tuvo apoyo de políticos, empresarios y parte de la población, eran las Fuerzas Armadas las que habían capitaneado la lucha contra la guerrilla tupamara en los años previos al golpe de Estado. Eso les dio poder e influencia en la vida política del país, que siguió creciendo hasta que se concretó en el acuerdo con el presidente Juan María Bordaberry para disolver el Parlamento y establecer el régimen de facto, durante el que fueron los encargados de la represión, la censura y las violaciones a los derechos humanos. Con este rol central en ese periodo, la percepción pública de las Fuerzas Armadas y la policía cambió para siempre. Pero la dictadura también dejó su marca puertas adentro, en particular en la institución militar. Una organización que para los civiles puede ser misteriosa, que funciona como una entidad cerrada, que se maneja con un sistema paralelo. Por eso, en este capítulo nos meteremos dentro de los cuarteles y los batallones para conocer cómo tratan la dictadura en las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, cómo la enseñan a los cadetes que ingresan, un punto que en los últimos años ha cambiado con la inclusión de nuevas voces y nuevas fuentes para incorporar otra visión al relato que hasta ahora se manejaba. O cómo el paso del tiempo ha cambiado la forma en la que el ejército, la Fuerza Aérea y la Armada se han contado la dictadura a sí mismos. También veremos cómo el miedo, los códigos internos y los secretos han jugado su papel en este relato. Y cómo distintos grupos y facciones dentro del propio ejército hicieron lo suyo para mantener ese miedo y esos secretos. Bienvenidos a La Herida, un podcast de El Observador a 50 años del golpe de Estado. El comando del Estado Mayor de la Fuerza Armada se pide. ¡El ejército! ¡Marchando va! Detectamos que nuestros oficiales no tenían la profundidad en el conocimiento de los hechos y a su vez cuando termina ese primer evento nosotros hicimos una encuesta interna para tratar de confirmar metodológicamente si esto era así. La voz que escuchaste es la del general Gerardo Fregosi, excomandante en jefe del ejército. Los que estaban presentes en ese momento eran oficiales que promedialmente tienen 20 a 26 años de servicio. O sea que se supone que los que están ahí serían los mandos del ejército en los próximos 10, 15 años. Y una constatación que hicimos fue que la gran mayoría confirmaba que era necesario analizar, discutir, recibir información sobre este periodo histórico. Y incluso un porcentaje de ellos, un 20% de los mismos, decía que se consideraban que no tenían la información necesaria, la información suficiente. En 2020, a 35 años del retorno de la democracia y sacudido por la difusión pública de declaraciones de militares en tribunales de honor, Fregosi decidió iniciar un proceso de revisión de la enseñanza que recibían los militares acerca del pasado reciente. La iniciativa del comandante implicó que se realizaran conferencias y trabajos académicos en la interna del ejército por parte de capitanes y mayores, un camino que finalizó con la incorporación a la bibliografía de la asignatura Historia Militar de algunos autores que tienen una visión crítica acerca del rol de las Fuerzas Armadas en el proceso. Básicamente es un proceso de tipo educativo. Como dice en el comunicado inicial, apunta a analizar la actuación del ejército en estos 60 años y ese análisis prevé abarcar una serie de miradas sobre los mismos hechos, esos hechos históricos, y eso a su vez transformarlos en insumos educativos para que particularmente nuestros oficiales tengan la capacidad de procesar en forma individual la consecuencia o la actuación de nuestra fuerza o la participación del ejército en esos hechos. La iniciativa fue señalada como un hito, ya que significó incorporar una mirada crítica acerca de la actuación del ejército en la dictadura, pero también exhibió las diferencias y complejidades que supone reconocer que cometieron exabruptos. Los 3 centros de enseñanza de oficiales y soldados del ejército uruguayo son la Escuela Militar, el Instituto Militar de Estudios Superiores, o IMES, y el Instituto Militar de las Armas y Especialidades, también llamado IMAE. Estas 3 instituciones tienen desde hace varios años diversas unidades destinadas a estudiar los procesos políticos de la segunda mitad del siglo XX. Eso incluye la Revolución Cubana y sus efectos en Latinoamérica, el surgimiento y desarrollo del movimiento de Tupamaros en Uruguay, el combate a la subversión, el golpe de Estado y la ley de caducidad, que ya te contamos cómo se creó y qué efectos tuvo en el capítulo anterior. El hecho de que los programas de educación militar ya incluyeran estos temas es la razón por la que el ex comandante en jefe del ejército, Guido Manini Ríos, actual senador y líder del partido Cabildo Abierto,
relativiza el proceso iniciado por Fregosi. Acá se pretende generar la idea de que esto es un tema que surgió ahora hace 3 años, cuando claramente siempre se habló en los centros de enseñanza militar de toda la historia reciente. Yo fui profesor de historia en los cursos de preparación para capitán durante 15 años, hasta que llegué a comandante jefe. Durante 15 años, la última bolilla era el pasado reciente y se hablaba de todo. Se hablaba claramente de los hechos como ocurrieron, de todos los orígenes. Lo que se incorpora en estos últimos años es algunos nuevos expositores sobre la realidad, digamos que lo enfocan tal vez desde otro ángulo, pero no es que el tema no se tratara, el tema se trató siempre. Manini pone el acento en que los estudios ya se realizaban, pero lo cierto es que el proceso iniciado en 2020 sacudió la interna militar. Desde el comienzo, agrupaciones de retirados del ejército se mostraron reticentes al proceso, pidieron reuniones con Fregosi e incluso amenazaron al historiador y politólogo Gerardo Caetano luego de participar en una de las conferencias. Caetano, a quien ya te presentamos el capítulo pasado, nos contó cómo vivió esa experiencia. La cosa salió mal, aparecieron de manera poco creíble los ataques terribles y las amenazas de redes militares dirigidas explícitamente por figuras, por represores connotados, algunos de los cuales están presos y otros bregan por no estarlo, y por redes que buscan afirmar el odio y que buscaron, digamos, construir el odio. En esa conferencia en la que Caetano participó, el historiador había dicho a los oficiales que no debían recoger la mochila de quienes, utilizando el uniforme de la República, violentaron los derechos. No tienen por qué hacerse solidarios con actos que violentan las reglas fundamentales de vuestras convicciones democráticas, les dijo. Yo creo que un ejército, que es una institución vertical, no puede aceptar la obediencia debida en relación a órdenes que implican violación de derechos humanos, el instrumento del terror en política o la quiebra del orden constitucional. No. Si hay un oficial que ordena un delito, la tortura, una violentación de los derechos humanos, no debe ser obedecido. Para Fregosi, existe un compromiso de los oficiales con la democracia y el proceso de revisión de los programas educativos tenía como objetivo una mejora en la formación, algo que repercute también cuando tienen que dialogar con los retirados, por ejemplo, en los tribunales de honor. La iniciativa, reconoció, estuvo motivada por la difusión de declaraciones de José Nino Gabazo, Jorge Pajarito Silveira y Gilberto Vázquez en algunos tribunales de los últimos años, donde confesaron crímenes, pero también expusieron planes mantenidos en reserva. Esto, según explicó para este podcast el politólogo Julián González Buller, da la pauta de que el problema no está solucionado. Cuando yo leo esas actas de los tribunales de honor, instancias donde los militares hablan entre ellos a calzón quitado, digamos, y dicen realmente lo que piensan y lo que hicieron o dejaron de hacer. Lo que percibo es que la alta oficialidad militar sigue pensando que lo que hicieron estuvo bien y que los militares que violaron los derechos humanos, asesinaron, desaparecieron, torturaron, etcétera, etcétera, hicieron lo que tenían que hacer. Desde 1985, las Fuerzas Armadas están obligadas a enviar sus planes de estudio al Parlamento, el cual debe aprobarlos, aunque nunca los legisladores dedicaron tiempo a analizarlos ni a exigir modificaciones. De hecho, a diferencia del Ejército, los programas de la Fuerza Aérea y la Armada no tienen ninguna mención al golpe de Estado ni a la dictadura, y la enseñanza en historia en esas dos ramas de las Fuerzas Armadas no abarca el período. Y acá vuelve a aparecer un elemento que ya fue mencionado y que va a seguir apareciendo en esta serie: el tiempo y el paso del tiempo. La cercanía del trauma generó miedo y rechazo a meterse con el tema, y también hizo su parte la postura que los políticos tomaron para la salida, que vimos en el episodio pasado. Uno de los impulsores principales del modelo de salida uruguayo fue el 2 veces presidente Julio María Sanguinetti, y esto es lo que opina sobre las razones por las que el Parlamento nunca prestó atención a los programas de educación militar ahora que pasaron décadas. En la perspectiva del tiempo, honestamente no lo
no sé cómo debió encararse, porque también había que lograr en el ejército un clima de, digamos, de paz colectiva que solo se logra con el tiempo. Pues si usted reabre las heridas muy rápido, vuelve a salir la sangre, ¿no? Y entonces durante 10, 15, 20 años todavía había gente que eran actores. El fenómeno de recibir una educación distinta, con sus instituciones propias, se enmarca en otra de las características de los militares, que es la de pertenecer a una institución bastante cerrada, consecuencia de la rutina, el despliegue, las tareas y hasta la misión que cumplen en la sociedad. Las Fuerzas Armadas son una institución particularmente cerrada al medio externo, a la propia institución y por lo tanto a la sociedad y también en relación al resto del Estado. Las instituciones militares, las Fuerzas Armadas tienen sanidad propia, tienen justicia propia, tienen servicio de retiros y pensiones propio, tienen panteón propio, tienen colonia de vacaciones propias, tienen salón de fiesta propio para cuando las niñas cumplen 15 años. El politólogo Julián González Guyer agrega a su vez otro componente, que es lo que podríamos llamar la consanguinidad. Es decir, hay apellidos que se repiten en la historia, que aparecen en cada generación, vuelven a aparecer los mismos apellidos, y que eso también determina una cierta, fidelidad, si se quiere, que ya es de carácter más filial, si se quiere, que se suma a la fidelidad institucional. La formación que los militares reciben es distinta a la del resto de la sociedad, y las características de la profesión también lo son, lo que lleva a que su proceso de relacionamiento sea otro. Por eso le pedimos a Manini Ríos que nos contara cuáles son los lugares donde los soldados y oficiales dialogan entre ellos sobre la coyuntura o asuntos del pasado. Hay muchas ocasiones de conversar, uno va de maniobras y de repente pasa 3 noches enteras donde se termina la jornada en un fogón, donde está horas hablando con otro, en una rueda de mate tempranera, en lo que se llama el casino oficial, que es el ámbito donde se juntan a almorzar o a cenar los oficiales adentro del cuartel. El politólogo Julián González Guyer, especializado en el estudio de las Fuerzas Armadas, agrega al respecto. Pesa mucho también lo que es el discurso oficial y el oficial que se salga de ese discurso, ¿no? y de esa visión apologética de la institución, va a ser muy mal visto por sus colegas, digamos, ¿no? Por sus iguales. Entonces, si en el fondo de su alma lo piensa, se va a cuidar muy bien de no expresarlo demasiado claramente, ¿no? Porque va a ser muy criticado y en una institución tan disciplinada y vertical, opiniones discordantes se pueden pagar muy caro, ¿no? Eso lo sabe cualquier militar. Se paga con el ascenso, con el no ascenso o incluso la expulsión ante las sanciones. Es muy fácil expulsar a alguien de una institución como esa cuando cae en desgracia, si se quiere, por sus opiniones, por su forma de ser. ¿Y qué pasa con la dictadura? Los militares no suelen hablar acerca de cómo se vivían los cuarteles durante el gobierno de facto y cómo trataban lo que estaba pasando en aquel momento. En 2010, José Pepe Mujica asumió la presidencia uruguaya, pero el 27 de junio de 1973 estaba preso en un cuartel militar, como ex integrante de los Tupamaros. Y yo estaría preso. Yo estaba preso. Andaba por los cuarteles. Me llevaban lo más probable, pero no me atrevo a afirmarlo, estaba en Cerro Largo. En caballería cuartel de caballería de Santa Clara. ¿Se acuerda si hubo algo especial ese día? Marchitas militares. Desde su celda tenía una visión cercana de cómo los militares vivían el proceso y los cambios que se iban dando. Por ejemplo, recuerda cómo fue la reacción de los soldados y sus superiores el día que el plebiscito de 1980 determinó que la dictadura empezaba su camino de salida. Y ahí algunos milicos medio grandes le dijeron: estamos al borde de un lío, ¿cómo están ustedes para pelear, si hay que pelear y eso? Los milicos son como las gallinas que están programadas para poner huevos, ¿viste? Sí. Los milicos siempre empiezan en pelea. Y aquel vino asombrado, nos dábamos cuenta que había una bronca entre ellos. Estando en 33, nos enteramos de
de plebiscito, que fue como un masazo para los milicos, ¿no? Fue como un masazo. Y fue tan grande que los milicos de la Guardia comentaban, decían, los viejos andan con la esconde en las patas, decían. ¿Entendés? Ellos se llaman los viejos a todos los oficiales, ¿viste? Y ahí nos dimos cuenta que habían perdido. Guido Manini Ríos hizo el liceo militar entre 1973 y 1976 y en 1979 egresó de la escuela militar como subalterno. Tuvo su primer destino en San José, donde recuerda que se vivía con normalidad todo lo que estaba ocurriendo. En ese contexto, poniendo el acento en que era un joven subalterno de poco más de 20 años, que nunca estuvo en una unidad militar con detenidos, recordó cómo se vivió el plebiscito del 80, que fue el principio del fin de la dictadura, y la posterior salida. Había a nivel de compañeros que comentábamos, mirá lo que dijo fulano, mirá la macana que se mandó Sultano, mirá este le erró en esto, ese tipo de comentarios a nivel de pares, no con los superiores, eso no nos da, digamos, hablando pronto y mal, no nos daban entrada a los subalternos a opinar de las cosas que se decidían en las altas esferas, los mandos. Se trató de que el ejército no participara de la cuestión política a tal punto que se nos prohibió votar, no votamos nosotros. Yo no voté en ese plebiscito. O sea, no podía votar, nos excluyeron del padrón a todos los militares. Seguramente si hubiera votado el sí, o sea, la opción que perdió. Seguramente si hubiera votado por un tema de que era una propuesta que hacía la institución militar, y había mucha difusión de la paz que eso podía haber generado, pero honestamente no nos preocupamos por no votar, ¿no? Y creo que no había nadie molesto porque no lo dejaran votar. Yo me acuerdo haber comentado y lo intercambiamos con oficiales y había bastante, digamos, coincidencia en eso, que en vez de hacer un periodo de los 3 años y medio, lo que fue el gobierno de Gregorio Álvarez, se podría perfectamente haber llamado elecciones de inmediato y en vez de entregar en el 85, haber entregado en el 81 o en el 82. En los años siguientes a la dictadura, los militares han optado por el silencio en cuanto a lo ocurrido durante esos años, sobre todo en lo vinculado a violaciones a derechos humanos y lo que tiene que ver con los desaparecidos. El expresidente Mujica ya nos comentó algo el episodio pasado sobre los mecanismos que él y algunos de sus colegas aplicaron para atravesar ese silencio. Pero ahora te vamos a contar en más detalle cómo fueron los acercamientos entre los ex-tupamaros y los militares y por qué no llegaron a buen puerto. Porque hay una cosa que es lo más imperdonable, el secreto. Yo recuerdo que le dije a Manini, no le pido justicia, la verdad le pido. Porque yo no me chupo la cosa de que no hay militares que tienen la información de que saben mucho más y que lo tienen guardado. Tanto Mujica como el ex ministro de Defensa y también ex miembro del MLN, Eleuterio Fernández Huidobro, conocido como El Ñato, fueron algunos de los que buscaron obtener datos a través de soldados. Lo buscamos tratando de intimar para sacar. Y logramos que mucha gente de abajo fuera. Buena parte de los pocos datos que vinieron por eso. Pero es evidente que en la cúpula hay un pacto y hay un acuerdo de que por lo menos que lo fusilan al que habla. Y el Ñato dejó la vida en eso. Trató de ganarse el respeto entre los militares para tener... Y chupó demasiado con esos milicos a ver si le sacaba algo. Se agarró buenos pedos con los milicos para ver si le sacaba algo. El expresidente considera, sin embargo, que ese camino se ha interrumpido debido a las propias secuelas que la dictadura dejó entre sus correligionarios y las nuevas generaciones más cercanas a las ideologías de izquierda. De algunos viejos que habíamos estado presos, que conocíamos los militares de adentro, que tenemos horas de sentirlos hablar, que somos también milicos de cuartel, porque hemos vivido tanto en los cuarteles, que entonces... Pero para los compañeros de izquierda, con la bronca por la dictadura y por todo lo demás, se ponen en el balde y no pueden ver estas cosas. Entonces, si vos tenés relaciones con los milicos, esto y el otro, parece que sos un traidor. Y no pueden ver que los milicos son un elemento clave en una lucha. ¿Entendés? Pero eso lo veíamos los que veníamos en la lucha armada. ¡Qué joder! Si bien ahora la situación está normalizada y la violencia parece cosa lejana, Sanguinetti nos habló de un miedo que reinó durante su primera presidencia, cuando la democracia estaba más frágil.
Este periodo estuvo marcado por las citaciones judiciales encajonadas, la votación de la ley de caducidad y el referéndum que ya te contamos, pero también por el temor a que algo pasara, sobre todo con figuras como el tupamaro Raúl Sendic o el ex dictador Gregorio Álvarez. En el primer gobierno yo vivía desesperado porque no le pudiera pasar nada a Sendic o a Álvarez. Porque yo decía, lo peor que nos puede pasar es que algún loco o algún desesperado o algún enconado o algún resentido o alguien que haya incubado odio, mañana le pone una bomba a la casa donde vivía Sendic o a la casa donde vivía Álvarez. Y los cuidábamos particularmente, o los vigilábamos particularmente. Sin embargo, puedo decir que nunca hubo que enfrentar un atentado de ese tipo. Y creo que eso es una expresión de convivencia general de la sociedad. Su inquietud no estaba tan errada, ya que durante la presidencia de Luis Lacalle Herrera, entre 1990 y 1995, hubo incidentes con grupos militares. En 1991, una bomba destruyó el auto del diputado frente amplista Hugo Cores, un hecho que fue reivindicado por un tal Comando La Valleja. En abril de 1992, una bomba estalló en el estudio jurídico de Sanguinetti en la Ciudad Vieja de Montevideo, y el atentado fue asumido por una guardia de Artigas. Hubo otro atentado contra Cores, con 9 proyectiles de 9 milímetros incrustados en la puerta de su casa. También se pusieron bombas en la casa del balneario Piriápolis del jefe naval, el almirante James Coates. Una granada detonó donde poco antes habían estado reunidos varios generales con su jefe, el general Juan Rebollo, en el grupo de artillería número 5 de Montevideo. También explotó una bomba en el Jardín Botánico, a escasa distancia de la residencia presidencial, y otro artefacto en el Monumento de la Armada, en la Plaza Virgilio del barrio Punta Gorda. Ese periodo estuvo además atravesado por la investigación sobre el secuestro y posterior asesinato del bioquímico chileno Eugenio Berríos, por parte de una conspiración de militares chilenos y uruguayos. Un ingeniero químico llamado Eugenio Berríos, que tiene orden de arresto por no haberse presentado a declarar en el proceso por homicidio de Hernando Letelier, sería el ciudadano chileno que sufrió un confuso secuestro en Uruguay. Este científico fue miembro de la Dirección de Inteligencia chilena durante la dictadura de Pinochet, para quien produjo gas sarín para utilizarlo como arma, y estaba bajo protección de la inteligencia uruguaya, escondido en Montevideo, para evitar declarar en el juicio abierto por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, perpetrado en Washington en 1976. Así recuerda esos eventos el entonces presidente Luis Lacalle Herrera. Las facciones me amargaron parte de la presidencia, cuando todo el tema de Berríos, en que estaba una fracción involucrada, hasta que se produce. Yo tuve que tomar una decisión muy un poco agradable en varios sentidos con el general Rebollo, amigo de Rebollo, amigo de su padre, había sido ministro de Defensa del gobierno blanco, una familia de soldados de la época de Artigas, una gran tradición. Y bueno, yo tuve que sustituir, que no fue fácil todavía. Destituir un comandante en jefe en esa época todavía podía tener. Y esa noche hubo unas reuniones en el comando de ejército y no dejaba la comandancia Rebollo. La situación obligó a Lacalle a ingresar al comando para evitar que el tema pasara a mayores, y ya entrada la noche, Rebollo terminó dejando el cargo. El lugar fue tomado por el general Daniel García. Uno de los sectores detrás de la violencia fue el grupo Tenientes de Artigas, cuyo origen se remonta a la década del 60. Se trata de una logia dentro del ejército que se formó como un grupo interesado en que ese cuerpo tuviera una mayor influencia en la política y en la gestión de gobierno. Opuestos al comunismo y entre los opositores más firmes a los tupamaros, este grupo también era crítico de los políticos y de la corrupción que consideraban que existía dentro de esa clase. Ese grupo tuvo entre sus objetivos a Sanguinetti. Viví un atentado, efectivamente, pero eso fue algo muy específico de un grupo minoritario, porque yo arrastro el odio, por ejemplo, de los llamados Tenientes de Artigas. Fueron el núcleo del golpismo más tarde, porque son los mismos, es el mismo grupo, el mismo modo de pensar, el mismo elenco cercano a ellos. También se sumaron en el golpe otra gente, pero el núcleo esencial está ya en aquellos años. Y eso lo rastré y lo arrastro hasta ahora. Una de las incógnitas que quedan todavía es si los Tenientes de Artigas siguen teniendo actividad, si se mantienen vigentes. Manini Ríos es reacio a las calificaciones y prefiere hablar de distintas miradas en la interna de las Fuerzas Armadas.
En el ejército había algo así como dos grandes corrientes, no en el ejército, rodeando el ejército puede ser, dos grandes corrientes, una línea más nacionalista, militar, digamos militarista, y una línea más vinculada a la masonería, más liberal. Es decir, entonces se tendió siempre a dividir: este es masón, este es teniente de Artigas, como poniendo, este es de liberal en el sentido más apegado a determinadas formalidades, y estos otros son más radicalizados en los conceptos nacionales. Y a mí, como claramente nunca me vincularon con la masonería, siempre me encasillaron en el bando contrario. Yo diría que la inmensa mayoría de los militares no están en ni una ni en la otra, no son ni tenientes de Artigas ni masones, simplemente son profesionales que están lidiando en la diaria para sacar adelante las actividades que tienen que cumplir. Tal como lo dijo, el nombre de Guido Manini Ríos figuró en listas de tenientes de Artigas que salieron en prensa y que se relacionaron, a su vez, con una cercanía con los Tupamaros. Yo no pertenezco a ninguna logia. El tiempo pasó y lo que sucede también es que los protagonistas de aquellos eventos empiezan a morir, lo que hace difícil llegar a conocer la verdad sobre lo que hicieron en aquel momento. Hay algunos, como Mujica, que buscan que los protagonistas militares dejen, de alguna forma, sus testimonios. A esta altura yo creo que los tipos que se van podrían dejar la información. Los militares viejos, porque ahora hay un problema, los viejos, que se están muriendo. Y sería honesto que dejaran, aunque sea escrito, las cosas como fueron, ¿viste? Con esas cuentas pendientes, también hay algunas que se dan hacia adentro de la institución. Así como hay distintos grupos dentro del ejército, también hay distintos relatos allí sobre la dictadura, como confirman los cambios recientes a los programas de estudio y las discusiones que todavía se siguen dando en las Fuerzas Armadas sobre las responsabilidades y los ataques a los derechos humanos cometidos durante la dictadura. Aunque se trata de una organización cerrada y ajena para quienes no la integran, en ese sentido se parecen al mundo civil uruguayo, que tampoco ha logrado consolidar un relato claro sobre la dictadura, como ya vimos hasta ahora y seguiremos viendo en los 3 capítulos que nos quedan por delante. De hecho, al igual que los militares, la educación secundaria uruguaya también está en un periodo de cambios al respecto de cómo hablar del régimen de facto en los salones de clase. Sobre eso, y cómo la dictadura ha sido un tema polémico y difícil para profesores, académicos y estudiantes, hablaremos en el próximo episodio de La Herida. Gracias por escucharnos. Escuchaste La Herida, un podcast de El Observador. Puedes escuchar este y los demás episodios en tu plataforma favorita: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y TuneIn. La producción periodística de este episodio estuvo a cargo de Santiago Soravilla, con la asistencia de producción de Belén Castro y Santiago Rodríguez. Las entrevistas transversales a todos los episodios fueron producidas y realizadas por Ramiro Pizabarro. La producción general de este podcast fue de Martín Natalevich y Nicolás Tavares. La producción ejecutiva de Mandy Barrios. Grabación, edición y diseño sonoro, Silvana Fernández y Gianluca Pintos. Diseño gráfico, Marcelo Morillas. Guión y conducción, quien te habla, Nicolás Tavares. La presentación estuvo a cargo de Carolina de Lisa. Este podcast fue grabado en Sinergia Ejido y en el Centro Ignis de la Universidad Católica del Uruguay, a la que agradecemos por su colaboración durante toda la realización de este proyecto y por la sesión de estudiantes como asistentes de producción. Para grabaciones en locación se usaron equipos de la Universidad Católica y de Polenta, Entretenimiento Sonoro. Agradecemos también al Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra, a los canales 10 y 12, a TV Ciudad, Tenfield, Aldo Garay y Diego Ríos por el material de archivo. El archivo sonoro del acto del 1 de mayo de 1983 es gentileza del Centro de Documentación del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Las canciones usadas en este podcast aparecen con permiso de los sellos discográficos Bizarro, Ayuí y Sondor y de sus autores.